Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de TV Sana. El programa donde les vamos a contar muchas cosas sobre las enfermedades más frecuentes que tenemos hoy en día. Sí, nos pararon por la calle, a vos sobre todo, Pablo, diciendo, bueno, qué bien saliste el sábado, que era la primera vez, el debut televisivo de Paula Zingoni. Y bueno, así que fue muy comentado en el ambiente este primer programa. Bueno, Diego, gracias por lo que me decís, pero vamos a contarle a la gente de qué vamos a hablar hoy. Dale, diabetes. Hoy tenemos una enfermedad muy común, muy prevalente, que tenés que estar muy atento para prevenirla y las que son diabéticos cuidarse bien. También vamos a hablar de anticoncepción. Sabemos que cada vez más tempranamente se inician las relaciones sexuales. Por eso es muy importante saber cómo cuidarnos. Bien, después tenemos colesterol. Sabemos todos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Te vamos a contar cuál es el bueno y cuál es el malo y cómo incide en tu salud. Y por último, para ir cerrando, y no por eso menos importante, ya en el programa pasado les contamos cómo diagnosticar y tratar el HIV. Pero queremos saber ahora cuál es el impacto social, por eso estuvimos en la Fundación Huésped. Para el programa de hoy, los temas elegidos fueron los siguientes. Nosotros normalmente producimos insulina en nuestras células pancreáticas, la célula beta del páncreas produce insulina, para metabolizar los azúcares que vienen en los alimentos y de esa forma tener la normalidad de la glucosa en sangre. Decide buscar un método anticonceptivo cuando tiene medianamente una pareja estable y cuando tiene una frecuencia de relaciones sexuales que la hacen preocuparse por el tema de su fertilidad. El colesterol es una de las formas de grasas que hay en el organismo. Vivo con el virus desde siempre. A los 6 años me empecé a medicar y hasta ahora que tengo 20 años me sigo medicando. En el programa pasado les contamos cómo se diagnostica el HIV, cómo se trata, cómo evolucionó en estos 30 años del primer diagnóstico de HIV en la Argentina la enfermedad. Dejó de ser una enfermedad mortal para pasar a ser una enfermedad crónica. Y ahora nos enfocamos en el aspecto social. ¿Qué pasa con el paciente HIV, con su trabajo, con su familia, con su pareja? Para eso fuimos a ver al licenciado Leandro Kahn, que nos contaba todas estas cosas. Vivo con el virus desde siempre. A los 6 años me empecé a medicar y hasta ahora que tengo 20 años me sigo medicando y viví todo de una manera diferente. Viví mi sexualidad ya teniendo el virus desde adolescente, donde nace toda esta cuestión de vivir la sexualidad. Ya tenía esa cuestión del problema social del VIH en mi cabeza. Nadie está diciendo todo el tiempo qué enfermedades tiene o no, si tengo la presión alta, si tengo hepatitis. Es una enfermedad más crónica, bueno, tiene el defecto de que se transmite sexualmente y el sexo aún. Pareció que la mayor enfermedad respecto al VIH-Sida era la discriminación más que la enfermedad en sí. Yo creo que la ciencia dio una respuesta mucho más rápida que la sociedad a la epidemia. Me parece que todavía los condicionantes sociales, el estigma y la discriminación, la epidemia silenciosa, como se le dice, es tanto o más grave que el virus en sí. Porque tenemos un virus que se transmite solamente de 3 maneras, no más, no en la calle, no en los colectivos, no en ninguna situación cotidiana. Las 3 maneras son prevenibles, utilizando preservativos en las relaciones sexuales, evitando compartir elementos cortopunzantes y tratando a la madre durante el embarazo, el parto y la lactancia, fin de la cuestión. Sin embargo, se sigue infectando gente. Luego tenemos gente que vive con el virus, que con medicamentos, que además en países como la Argentina son gratuitos, puede evitar que la enfermedad avance y por ende enfermarse y morir, y se sigue muriendo gente. Entonces, evidentemente hay algo más que la propia respuesta científica. Y tiene que ver con los condicionantes sociales. Tiene que ver con que sigue siendo vista como una enfermedad que le pasa a los otros, sigue siendo vista como una enfermedad donde si yo me infecto van a sospechar de mí, o si vos estás infectada yo voy a pensar qué estuviste haciendo o qué no estuviste haciendo. Y en ese sentido el estigma sigue muy presente y la discriminación es cuando ese estigma, digamos, pasa a una práctica. Vos escuchás en los grupos de personas viviendo con el virus que hay familias que los han echado de la casa, o que están tomando el vaso y van y lavan el vaso rápido con lavandina, o sacan los cepillos y las máquinas de afeitar compulsivamente del baño. Y acá la verdad que en cuanto a mi familia y la convivencia nunca sufrí ningún tipo de discriminación, todo lo contrario. Sigue habiendo discriminación laboral, sigue habiendo
empresas que hacen el análisis de VIH el preocupacional, a pesar de que es ilegal. Sigue habiendo discriminación cuando en muchas empresas, cuando se enteran que un empleado vive con VIH. En muchas otras no. Y en muchos casos tiene más que ver con el desconocimiento que con una actitud proactiva de discriminar. Hoy en día, con un tratamiento y con solamente tomar unas pastillas 2 o 3 veces por día y cumplir con eso, la salud de uno está súper bien y uno puede vivir normalmente. Pero sí tiene que lidiar con el aspecto social de la enfermedad, algo que no pasa con otras enfermedades. Tratar el virus desde el punto de vista médico son un par de pastillas por día y nada más. Y tratar el virus desde el punto de vista social muchas veces es mucho más costoso, no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista emocional. Yo hace 20 años que vivo con el virus. Entonces nos escondíamos ahí, nadie nos veía. Charlábamos y preguntábamos, che y tal, no, murió, vino, se fue, cambió de hospital, pero no salíamos de ese rinconcito. Era todo en silencio. No, todo, que nadie se entere, que está, no sé qué, no sé cuánto. Yo decía, yo no quiero estar más en silencio. Yo creo que la sociedad ha evolucionado igual, ¿eh? No es lo mismo tener VIH hoy que tener VIH hace 20 años. Pero hace apenas un año se siguió usando "sos un sidoso de mierda" como un insulto en televisión. Entonces, evidentemente, mientras esos términos sigan presentes y sigan poniendo el ojo en el otro, va a seguir existiendo la discriminación. Pero la discriminación no empezó con el VIH y no va a terminar si mañana aparece una vacuna. Conozco a José y José me dice, no me animo a estar con vos porque vivís con el virus, y ya a esta altura de mi vida es un problema de José, no mío. José se lo pierde. En otro momento de mi vida yo hubiera dicho, qué mal, y qué me pasó esto, y enojada con el virus y con la enfermedad y con la vida entera. Y bueno, a medida que vas evolucionando, que estás más en la temática, que te comunicas con otros pares, te das cuenta que no, que el problema lo tiene el otro. Cuando era chico eran problemas de salud, cuando era adolescente era la sexualidad, los amigos, la familia, contarlo, no contarlo. Y hoy, cuando ya se lo he contado a casi todas las personas que me rodean, a casi todos mis amigos, ya se lo conté a todos, y ya estoy afrontando la sexualidad, solo quedan un par de pastillas 2 veces por día. Y eso representa el virus para mí, y eso es lo que tiene que ser. Tengo un virus nada más, después soy normal, vivo, siento, laburo, qué sé yo, amo, hago todo igual que vos. ¿Me entendés? Soy tan igual que vos. La única diferencia es que yo tengo un virus y vos tendrás otra cosa. Pero después soy tan normal como otros y no tengo ninguna vergüenza de tenerlo. El virus cada día se convierte, cada día va llegando a ser solamente un par de pastillas. Solamente una medicación. El mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de vivir sin VIH. Vivir con VIH implica, por un lado, tener que tomar medicamentos todos los días, de lunes a domingo, de enero a diciembre, sin descanso, y además genera muchas veces este mensaje de que son un par de pastillas por día y nada más, puede generar también que haya gente que diga, bueno, entonces no me cuido. Pero sin embargo, los medicamentos hay que tomarlos todos los días, los medicamentos pueden caer mal, pueden generar efectos adversos, puede haber otras enfermedades que se está estudiando si están asociadas o no con el tema del VIH. Entonces es tan fácil prevenirse, porque repito, nosotros no hablamos de contagio justamente porque no es una enfermedad contagiosa. Contagiosa era la gripe A, que uno iba en el subte, te tosían y te contagiabas. Acá son 3 vías de transmisión, las 3 son prevenibles y es posible erradicar, evitar que haya nuevos casos de VIH. Se está estudiando y ha habido resultados súper alentadores a partir de que lo que se llama tratamiento como prevención, es decir, que la gente que vive con VIH y está en tratamiento es mucho menos infecciosa, entre triple comillas, que una persona que vive con VIH y no está en tratamiento. Pero además de eso, con lo que hoy tenemos disponible, con la utilización de preservativo, con
no compartir elementos cortopunzantes y con controlar debidamente a las mujeres embarazadas durante el embarazo, el parto y evitar la lactancia, reemplazándolo por leche maternizada, en Argentina también se entrega gratuitamente, podemos evitar nuevos casos de VIH. Comenzamos a hablar de un tema muy importante, Diego. El 5 al 10% de la población padece de diabetes. Es una enfermedad cada vez más frecuente y que afecta a personas cada vez más jóvenes. Te vamos a contar qué es lo que tenés que estar atento para suponer que puedes llegar a tener una diabetes. La diabetes es un grupo de enfermedades que tiene etiología múltiples y causas múltiples y se manifiesta fundamentalmente por un aumento de la glucosa en sangre, es decir, un aumento del azúcar en sangre, y producida por una carencia absoluta o relativa de acción insulínica. Es decir, nosotros normalmente producimos insulina en nuestras células pancreáticas, la célula beta del páncreas produce insulina para metabolizar los azúcares que vienen en los alimentos y de esa forma tener la normalidad de la glucosa en sangre. Cuando hay un problema que produzca una alteración en la secreción de esta insulina, o a su vez que esta insulina esté pero que no pueda actuar, son las dos situaciones. ¿Qué pasa? No se puede metabolizar el azúcar y automáticamente sube en sangre y produce la hiperglucemia, que en última instancia es la diabetes. Se calcula, en este momento hay alrededor de 140, 150 millones de diabéticos, pero se calcula que se va a duplicar la cifra en el mundo a partir del año 2030, sobre todo en los países en vía de desarrollo. El 90% de la diabetes se llama diabetes tipo 2 y un 10% en la general es una diabetes tipo 1. Luego queda un pequeño grupito de enfermedades que son también diabetes, pero que realmente no impactan en el número total del desarrollo de las mismas. La diabetes tipo 2 empieza casi siempre después de los 40 años. La diabetes tipo 1 es la diabetes infanto-juvenil, la diabetes que empieza en los niños, adolescencias y antes de los 40 años. La diabetes tipo 2 casi siempre las personas son obesas, en la diabetes tipo 1 casi siempre son delgadas. La forma de comienzo en la diabetes tipo 2 es insidiosa y muchas veces cuando se hace el diagnóstico, el enfermo lleva varios años de diabético y esto es una problemática porque no sabe que es diabético y cuando uno hace el diagnóstico, porque no hay sintomatología, ya hace a lo mejor 4 o 5 años que es diabético. En cambio, en el diabético tipo 1, el diagnóstico se hace inmediatamente porque la explosión es violenta, muy florida y enseguida aparecen los síntomas. El diabético tipo 2 tiene un tratamiento que es la dieta, el ejercicio y hipoglucemiantes orales y en muy poco grupo, un 30, 20, 25, 30% de ellos al final de la evolución o a través de los años por ahí, ¿no es cierto?, es necesario la aplicación de insulina. Decimos que son alrededor de un 30% que luego de 7, 8, 10, 12 años, depende, hay que aplicar la insulina. En cambio, en el diabético tipo 1, la insulina es fundamental. Depende de la insulina para seguir subsistiendo en su vida. Dijimos la edad. Segundo, los antecedentes familiares, sobre todo de primer grado, de tener diabetes tipo 2. Tercero, la obesidad. La obesidad es prima hermana de la diabetes. Cuarto, el haber tenido diabetes gestacional, o sea, haber tenido una mujer diabetes durante el embarazo. Quinto, el de haber tenido antecedentes de chicos macrosómicos durante el embarazo, es decir, chicos por arriba de 4 kilos 200. O el haber tenido abortos durante el embarazo sin causa explicada.